Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por separar este tiempo para buscar de ti, para aprender de ti, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. Guarda nuestros corazones para recibir la enseñanza. Y úsame una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y la he titulado el mensaje, La muchacha misionera. En verdad puede ser varios nombres. La muchacha misionera, la muchacha evangélica, la muchacha sin nombre. Creo que pega bien cualquiera de estos tres nombres. Y vamos a ir al versículo 1, donde nos enseña la historia de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Miren cómo dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta última frase, pero, son dos palabras, pero leproso. Quita casi y desvanece todo lo que le habían dicho anteriormente. Es como a veces, no sé si le ha pasado en el trabajo cuando te quieren despedir, ¿verdad? Que sí, te dice, tú eres bueno en esto, pero no necesitamos más. Ya, ¿para qué me dijo todo eso? Ya cuando te ve que te elogian tanto, y dije, vamos a ver cuál es el pero. Y este Naamán era un general del ejército. Era una figura que me imagino por donde pasaban ahí en Siria, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo decía, wow, ahí va el general, el que ha dado tantas victorias, el que ha hecho tantas cosas. Dice que era hombre valeroso en extremo, pero había un gran problema, era leproso. Había un gran problema, tal vez en la calle era muy popular, pero cuando llegaba y cerraba de la puerta hacia adentro, era un hombre podrido por dentro. Un hombre que no podía tal vez abrazar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Era un hombre que no tenía un espacio en su casa. Era, sí, por fuera muy bonito, pero al entrar de la casa para adentro, era leproso. Era alguien enfermo. Era alguien que nadie se quería acercar a él. Era alguien que contagiaba una enfermedad. Y vemos que este hombre, sí, tenía muchos títulos, tenía muchas victorias, era valeroso. El rey dice que lo tenía en alta estima, que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, que Dios le permitió que a través de él Siria fuera establecida, fortalecida. De cierta forma le había dado victorias. Ahí lo dice, el mismo Jehová había dado a Jehová salvación a Siria. Pero este hombre era leproso. Y vemos ahora el versículo 2. Y dice de la siguiente forma: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora, esto, si lo vemos así, dice, ¿cómo va a ser que una muchacha le dé una esperanza a alguien que lo arrebató de su casa, a alguien que arrebató de donde vivía, de sus padres, ahora para ser una sierva, para ser una servidora del rey de la mujer de Naamán? Pero vemos que ella se lleva la fe, la esperanza de quién era Dios. Y ella sabía y conocía que si ella estaba allí era por un propósito. No vemos una muchacha amargada, es más, no vemos ni el nombre de la muchacha, pero vemos una muchacha lista para servir, lista para ayudar, lista para enseñar la fe que ella creía. Y dice que viendo esta situación, me imagino
Imaginen, días tras días sirviendo, ayudando. Se fue acercando tal vez al corazón de la mujer de Naamán. Y cuando tal vez tuvo un poco de confianza, vemos ahí el verso 3, y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. De aquí en entonces habíamos visto 9 milagros anteriormente. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? A ver. El último de Eliseo. Ajá. Me acuerdo de cuando los muchachos se burlaron de él. Ajá. Y él lo maldijo y salieron dos osos y lo despedazaron. Despedazaron a 42. Los muchachos. Ajá. La multiplicación de los alimentos, de los panes, de las primicias que le trajeron. Ajá, que decían, eso no va a alcanzar. Y Eliseo le dijo, confía en Dios. Y sobraron los panes y los peces que habían. Los panes, los peces. Fue en el milagro de Jesús, sí. Pero vemos la multiplicación también. Vimos también cómo sanó las aguas, amén, de Jericó. Vimos también cómo resucitó el hijo de la samaritana, y cómo también la samaritana no tenía hijo. Le dije, aquí a un año vas a tener un hijo. Y ella dijo, no te burles de mí. Y en el año en que le había hablado Eliseo, ella tuvo un hijo. Y cuando murió repentinamente, él lo resucitó también. Es decir, que ahí hay 2 milagros más. Vimos varios milagros y vemos que esto se expandió. Esto se expandió a tal conocimiento de esta muchacha que habían raptado. Fíjate que ella es raptada, pero conocía que donde ella vivía había un profeta. Había alguien que hablaba la palabra de Dios y se cumplía. Y ella con esa fe, con esa creencia, es que comparte esa noticia a la mujer de Naamán. Ahora, vamos a ver qué pasa a continuación. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha. Vemos que no la llaman por su nombre, vemos que sigue siendo una sirvienta más, pero había compartido el mensaje, que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve. Es decir, que se pasó la noticia rápidamente. Él tuvo fe en esta palabra que dijo la muchacha. Yo creo que la muchacha iba a estar en gran riesgo si no pasaba esta sanidad, si iba y no pasaba nada, o era como tipo de burla. Pero algo vieron en esta muchacha, que vieron la seriedad, vieron que lo que decía se iba a seguir. Vemos que es una misionera, de alguna forma, una evangelista, con su testimonio, a pesar de que ella tal vez no era su agrado estar allí, no era conforme estar allí, fue arrebatada de su hogar, de donde ella vivía, por fuerzas armadas, y fue puesta a servir aquí, pero ella comparte el mensaje que tiene en su corazón. No vemos odio, no vemos rencor, y vemos como un corazón de un niño, como nos dice Jesús, dice ser como un niño perdona fácil. No sabe si han visto que a veces se fajan en 2 niños, pero a ratito están jugando de nuevo. Ellos perdonan fácil, creen fácil, y ese corazón lo tenía esta muchacha. Ella perdonó, ella no tuvo rencor, ella no limitó esta noticia, lo expandió. Dice, mira, si él va al profeta, se lo pide al profeta, él se sanará. Y vemos que la noticia fue impartiendo de Naamán al rey. Y dice, y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda. Y le dijo el rey de Siria, versículo 5, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Iba con tesoros para recompensarlo.
Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Vemos que él va ahora con carta, va con oro, va con plata, va con vestidos, va con las cartas del rey, y va allí al rey de Israel y lleva estas cartas. Dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos, dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El rey tomó esto, a pesar que él conocía a Eliseo, a pesar que él sabía que había profetas y hacía milagros. Él ve esto como una amenaza o una justificación para hacer guerra nuevamente con él. Y vemos este 8 es algo sobrenatural también. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Algo interesante. Yo no creo que el profeta iba a estar al lado o cerca del rey, pero él escuchó cuando rasgó sus vestidos. Es decir, que no había celular, pero él discernió lo que estaba pasando y manda un mensaje al rey. Dice: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y miran esto, va, y dice: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Se pone allí y dice: entonces Eliseo le envió un mensajero. Escuchen, él viene desde lejos, él viene con cosas, con tesoro, él viene a buscar su milagro, su sanidad. Y Eliseo no se para ni a la puerta a verlo. Acuérdese que él tiene un estándar, acuérdese que es un general, que él tiene me imagino que muchos morían por verlo, por respetarlo, por saludarlo, pero Eliseo no está en eso. Él no está con ese orgullo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Este era el mensaje. Ve, lávate allí en el Jordán. En Jordán las aguas no eran muy claras, son turbias. Y Naamán, mira que dice, y Naamán se fue, ¿qué? Enojado. Muchas veces somos como Naamán, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida a su manera, pero Dios lo hace de otra forma o de otro sentido que tú no te esperas, que viene el milagro, la bendición de Dios. Y muchas veces estamos enojados con Dios, enojados con la palabra, enojados con lo que nos pasa, no sabiendo que ese es el propósito de Dios para bendecirnos a nosotros. Naamán se fue enojado, diciendo: es aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Y aquí que yo, luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ve que él tenía todo planeado. No, esto debe ser así. Muchas veces Dios no lo hace así. Muchas veces Dios trabaja con nuestras vidas, nos lleva procesos, pero no es de la forma que nosotros esperamos, o de la forma que nosotros queríamos, o como nosotros planeamos. Es completamente como Dios quiera. Y en este caso era que se lavara en el Jordán. Ahora Naamán se fue enojado diciendo, y vemos allí, yo pienso que iba a ser diferente. En el versículo 12, mira cómo dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Muchas veces nos vamos enojados porque no se hace a la forma de Dios, no se hace como se nos instruyó, ¿no? O a veces salen situaciones que dicen, pero ¿por qué pasó esto? Dice que él se va enojado. Lo lindo es que otras personas que eran sus criados, tampoco tenemos nombre de ellos, tampoco nos dice qué cargo tenían, solo dice sus criados. Se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? A veces nuestro orgullo nos hace estar enojados con Dios. Nuestra posición, nuestro rango, nuestras vestiduras nos hacen orgullosos, nos hacen irnos enojados contra Dios, contra la palabra de Dios, contra el propósito, contra aquello que es para nuestro bien. Y muchas veces estamos enojados. Naamán estaba enojado. Naamán estaba enojado, pero aquellos criados, aquellos que no son nada, aquellos que le servían, le dan un consejo que remueve su mente, remueve su corazón y le dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, vamos a decir, si fuera algo más difícil, algo más imposible de alcanzar, tú no lo harías por sanarte, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ve a Jordán y lávate. Y esas palabras, a veces tenemos personas que no son nada de nosotros, que son insignificantes, pero nos dan una palabra. Nos dan una palabra que nos bendice, una palabra que nos hace pensar y razonar y hacer las cosas correctas. Y tenemos que darle gracias a Dios por esas personas que no tienen título, que no tienen nombre, pero que nos dieron una buena palabra. Amén. Y esos criados le dieron una buena palabra, le dieron un buen consejo. Dice, mira, ¿por qué no lo haces? Y vemos allí, él entonces descendió. Y creo que él aquí, en mi mente, se quitó el traje del orgullo, el traje del hacer yo a mi manera, el traje de título de capitán, de lo que sea, porque él está acostumbrado a dar órdenes, no a recibir órdenes. Y se quita este orgullo y se quita esto y dice que descendió. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Ahora, en esas 7 veces, me imagino, yo le puse 7 palabras a ese zambullón. Vamos a hacer el primero, aceptación. Aceptar la palabra. La segunda, humillarme. La tercera, reconocimiento. La cuarta, a morirme a mis cosas, a mi orgullo. La quinta, perseverancia, esperanza y fe en un nuevo nacimiento. Cuando sale la 7ª vez, dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿qué? Limpio. Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos las cosas que Él le agrada, nuestra carne queda limpia. Cuando nos limpiamos en Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él nos limpia, nos deja como niños. Niños que saben perdonar, niños que saben humillarse, niños que saben ir delante de la presencia de Dios. Niños que saben obedecer, aceptar, morir al yo y hacer la voluntad de Dios. En Lucas 4:27 nos enseña que esto pasó. ¿Por qué? Porque Él da testimonio de esto. Recuérdense, este es el 10º milagro. El 10º en la Biblia simboliza testimonio, como lo fue
la generación de Jonás era el 10 y él se guardó para testimonio. Y el milagro 10 de Eliseo, que hace Eliseo, fue para testimonio también para nosotros, que si creemos en Él, Él hace las cosas. Mira, en Lucas 4:27, Jesús da testimonio de que esto había acontecido. Mira, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús, dando testimonio de esto, nos confirma que esto pasó, que fue veraz, que fue verdad. Y todo empezó por una muchacha que no guardó rencor, por una muchacha que creyó a Dios, por una muchacha que compartió lo que ella creía, lo que ella sabía. Empezó ahí, pero la muchacha no tiene nombre. La muchacha fue la que empezó esta gran tarea, este gran milagro, esta gran hazaña, compartiendo lo que había en su corazón y no guardando rencor, no guardando odio contra estas personas que ella servía. Amén. Debemos ser como esta muchacha, anunciar siempre la palabra de Dios. Debemos siempre tener su corazón de ayudar a otros, aún a nuestros enemigos. Recuerden cómo empezamos hoy en el Salmo 83, orando por los enemigos. Es decir, que la Biblia o nos enseña este domingo, nos está enseñando a que nuestros enemigos debemos orar por ellos, aunque nos hagan mal. Siempre también compartir el mensaje de Dios, porque no sabemos si mañana ellos puedan buscar y adorar. Vemos que él es sano, Naamán es sano, y vuelve al varón de Dios en el versículo 15. Él y toda su compañía se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él insistaba que aceptaba alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? Sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi siervo el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él reconoció que solo había un Dios y era aquel que estaba en Israel, el que predicaba este profeta, el que anunciaba el profeta. Y el profeta le dijo: ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, de ahí en adelante vemos que Jesse era un poco carnal, ¿verdad? Y le pidió cosas después a Naamán, vestidos y plata, y los escondió, y después regresa al varón de Dios, al profeta Eliseo, y le dice: Eliseo, ¿dónde estabas? Y estaba aquí, no he ido a ningún lado. Y Eliseo le dice: no estaba mi corazón cuando se volvió Naamán. Así que, y ahí le dice: la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Versículo 27. Así termina Segunda de Reyes 5. La lepra que tenía Naamán se le transfirió a Jesse, a su criado, por buscar cosas que no, y engañar. Porque él le dijo: no, vinieron unos profetas que vinieron a buscar de pronto y dame vestidos y dame plata. Y Naamán se los dio.
siendo mentira, ¿eh? Naamán se los dio. Sabemos también, esto nos enseña, sabemos cuándo pedir y no engañar, ¿eh? El engañar, se nos pegan enfermedades, se nos pegan cosas, se nos transmiten cosas de otros. Así que siempre tenga un corazón agradecido, tenga un corazón listo para compartir su palabra, agradecido a Dios y a servirle a Él. Mira, Naamán cambió y entendió que solo en Israel había Dios. ¿Cuántas veces él tal vez se había arrodillado allí en el ídolo con el rey o orado tal vez a este ídolo y nunca había sido sanado? Y aquí por solo obedecer la palabra del profeta de Dios, quedó limpio. Ahora podía abrazar a su esposa, ahora podía no solo tener una presencia por fuera, sino un corazón limpio, una piel limpia, algo que podía tal vez, cuánto tiempo tal vez esperó por abrazar a su esposa, a sus hijos, y ahora podía hacerlo. Si él quedó impactado con lo que Dios había hecho en él. Quedó impactado de que en Israel sí había Dios, sí había profeta, y sí había un vocero de Dios que se cumplía lo que él decía. Amén. Sigamos siempre el buen consejo y no sigamos como a Jesse. Jesse le interesó las cosas del mundo, el dinero, los vestidos, y a su familia a él se le pegó esta lepra. Es decir que Dios nos guarde de desear cosas que no debemos desear. Amén. Dios nos guarde, nos cuide. En este mundo, y más en este país, hay muchas cosas. Hay muchas cosas también que vemos de otros y lo envidiamos y lo celamos cuando no debería ser así. Amén. Vamos a terminar en oración y recuerden el mensaje, el título, La muchacha misionera. Se menciona muy poco de esta muchacha, pero fue la que incitó a tal forma a que este milagro sucediera. Compartiendo lo que había en su corazón, compartiendo lo que el profeta hacía, compartiendo la palabra de Dios y también su actitud allí, porque tal vez si era una persona rebelde, una persona contestona, yo creo que no lo hubieran hecho caso, pero su testimonio y la forma inmediata que llegó al rey a esta información y cómo lo va este capitán, nos enseña que su posición allí era reflejando el carácter de Cristo, amando aún a sus enemigos. Y el Señor nos enseña también a que amemos, que oremos por nuestros enemigos. No pierdas ese galardón. Amén. Así que vamos a terminar en oración. Padre que está en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la guardemos, la atesoremos y la compartamos también con otros. Que tu palabra sea bendita, que sea prosperada en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica y que podamos, Señor, vivirla siempre, Señor. Ayúdanos siempre a ser como este Naamán, en el sentido de que vio que solo había un Dios, vio que eras tú, Señor, el único, el que hace milagros, el hacedor de milagros. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Quita de nuestras vidas todo orgullo, toda prepotencia, todo aquello que no dé buen testimonio. Quítalo de nuestras vidas. Ayúdanos a ser, Señor, hijos tuyos con el carácter tuyo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.